Buenos días o buenas tardes, depende de la hora en la que me escuches. En cierta ocasión iban caminando Jesús con sus discípulos y se acercaron los zebedeos, acompañados de su madre, los zebedeos que eran Santiago y Juan, y le preguntaron a Jesús, le pidieron: Maestro, queremos que en el reino nos sentemos uno a la derecha y otro a la izquierda. Les pedían un puesto importante y ahí va además la madre como mediadora para conseguir que sus hijos tuvieran un buen puesto en el reino. Y ante la pregunta Jesús se quedó mirándoles con una cara perpleja y diciendo: pero bueno, ¿no se habrán enterado de nada todavía? Siguen sin comprender. Jesús, que les había hablado a los apóstoles tantas veces de dar la vida, de entregarse, de servir a los demás, resulta que ellos están preocupados de quién tiene el puesto más importante. Jesús queda un poquito estupefacto al ver que no han entendido prácticamente nada. Pero no fue la única vez que ocurrió una cosa semejante. Cuando Jesús les empezó a hablar de pasión, de muerte, de sufrimiento, dice el Evangelio que no entendían nada y que solo después de la resurrección comenzaron a comprender aquello. También al llegar Jesús a Jerusalén hay un pasaje muy bonito, conmovedor, en el que Jesús mira la ciudad de Jerusalén, la tiene allí enfrente, y dice que se puso a llorar. Dice: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Si tú comprendieras lo que conduce a la paz. Comprender, no comprendemos. Y nos pasa muchas veces a nosotros que no somos capaces de comprender, de entender a Jesús, de comprender su mensaje, de comprender su palabra, de aceptarlo con ese don de la fe. Y esto es lo que ocurrió en la Pascua. Nos dice el Evangelio de hoy, en este texto tan bonito de la aparición de los discípulos, dice: entonces les abrió el entendimiento para comprender la Escritura. Les abrió el entendimiento. Era necesario que Jesús les abriera para comprender. Y para comprender a unos que conocían muy de cerca a Jesús. No se trata de los judíos que lo mataron, que eso sí que no comprendieron nada, sino que lo rechazaron. Tampoco se trataba de los romanos, que tampoco entendían nada porque ni siquiera sabían lo que era el Antiguo Testamento. Ellos estaban con sus dioses y con sus cosas y con su conquista. No comprendían los apóstoles, que estaban con Jesús todo el tiempo, que convivían con Él, que habían ido a predicar con Él y que seguían sin comprender. Y solo tras la resurrección, a la luz de la Pascua, a la luz de Jesús, se les abrió el entendimiento y comenzaron a comprender. Sí, comprender. Abrir la mente con una luz nueva. Este es el mensaje de estos días. Abrir nuestra mente para comenzar a ver las cosas de un modo nuevo y distinto. Comprender. Y esto es lo que aporta la fe a un creyente, aporta un conocimiento muy distinto de la realidad. Lo decía San Juan de la Cruz con una expresión muy bonita, después de una vida que había tenido él como fraile, que había luchado, pues comienza el cántico espiritual, ese precioso poema, en su comentario, comienza diciendo: cayendo el alma en la cuenta de lo que está llamado. Cayendo el alma en la cuenta, porque esa luz de la fe es la que nos hace a veces caer en la cuenta, como San Pablo, descabalgarnos de nuestras cosas. La fe es un don especial que nos da un modo nuevo de percibir las cosas y un conocimiento, ¿sí? La fe es conocimiento. Alguno dirá: bueno, pero si siempre decimos que la fe es creer en lo que no vimos. Bueno, eso es una definición un poquito simple, porque la fe es un conocimiento que aporta la confianza y la entrega a Dios. Y hay muchas cosas en la vida que conocemos por la fe, porque la fe nos da un conocimiento. Por ejemplo, ¿quiénes son mis padres? Yo lo sé porque me lo dijeron ellos. Y tengo una confianza en la palabra de mis padres, porque no fui nunca al registro civil a exigir una prueba exacta, ni me hice un análisis de ADN para poder comprobarlo. Pero conozco, sé quiénes son mis padres, porque ellos me aportaron tanto que me fío de ellos. La fe es conocimiento y gracias a la fe puedo conocer muchas cosas. Por eso, no discutáis nunca con uno que no tiene fe, porque no va a comprender, porque no entiende, porque le hace falta esa chispa especial que da Jesús. Los apóstoles estaban con él mucho tiempo, pero no comprendían. Solo después de la Pascua, Jesús resucitado les ayuda a comprender. Y le pedimos todos esta luz, la luz de la fe, que da a los creyentes una percepción nueva, un sentido nuevo de la vida, un nuevo modo de conocer, y nos ayuda a saber que Dios está en mi vida. Cuando uno es converso, cuando uno ha experimentado la fe de adulto, cuando uno ha vivido lejos de Dios,
esto lo entiende perfectamente. Lo que antes no comprendía de la enseñanza de la Iglesia, lo que antes no entendía del Evangelio, lo que antes no aceptaba de algunas cosas, incluso le irritaban, en el momento en que se le abrió el entendimiento y comenzó a comprender y se convirtió a Jesús de verdad, entonces empezó a entender muy bien por qué las exigencias de la fe, empezó a entender muy bien la propuesta moral cristiana, empezó a comprender, pero es necesario esta luz. La Iglesia siempre dice, la fe es un don. Y por eso, ante una persona que no cree, no discutáis de cosas. Decía San Pablo, no perdáis el tiempo en discusiones inútiles, rezad por ella, para que algún día también pueda descubrir, como los apóstoles, el don magnífico de creer.